eficacia, que es de lo que se trata, darle eficacia a eso que llamamos una lucha. Esa eficacia pasa por unir voces. El encuentro entre Europa y América debe tener estos temas como centros de discusión. Tiene que tener el tema de la paz. La paz tiene que ver con este tema. La paz en Colombia, específicamente hablando, aunque yo hablaría también de la paz del mundo. Nos piden alinderarnos con Zelensky. Otros dirían que con Putin. Yo diría alinderémonos con la paz. Que la paz no sea un instrumento para continuar la guerra por otro método político, sino que la paz tenga eficacia. Es decir, que cese la guerra. ¿Para qué hablamos de paz si no es para eso? Pareciera de perogrullo. Pero no es para mover la política en función de que se acreciente la guerra en función de uno de los otros contendores. ¿Quién es el invasor? Rusia. Pero ¿cuántas invasiones ha tenido América Latina? Y nunca ha habido ese tipo de acciones contra la invasión. Deberíamos ir contra cualquier invasión en cualquier parte del mundo si queremos hablar de paz. Debería elevarse, como lo propusimos alguna vez que no éramos gobierno, el delito internacional de agresión. Que sea de un país o de otro, si es que hemos vivido el siglo XXI en medio de invasiones, alrededor de tener carbón y petróleo. Es decir, los grandes ejes de la energía para mover la ganancia, ha desatado invasiones allá y acullá, para no hablar de las invasiones en nuestro propio continente. Si es que nosotros perdimos Panamá por una de ellas. La invasión debería ser un delito en general. Suena un tanto falso tratar de luchar contra una invasión cuando se ha promovido otra. Yo creo que aquí el papel de América Latina, que no está constituida por pueblos invasores, que no es practicante de invasiones, debería ser en que si queremos realmente la paz mundial, la invasión de un país sobre otro, cualquiera que sea, y cualquiera que sea el país invadido, sea un delito internacional y se pueda construir entonces una estructura de justicia internacional. Algunos balbuceos hay de ello. Tema para discutir entre nosotros. Como es un tema para discutir cómo afrontar la crisis climática, que en general está detrás. Porque detrás del actual conflicto está el gas. Propone el ELN en su última reunión un acuerdo nacional. Yo no soy ingenuo con el tema de la paz total. Claro que es complejo el que una sociedad que lleva 2 siglos moviendo la política y los quehaceres de las decisiones que deberían ser públicas a través de la guerra y de las armas, a pesar de haber participado yo mismo como protagonista de un proceso de paz, no soy ingenuo en creer que la paz es hacer así, se produce. Propone el ELN un acuerdo nacional. Yo creo que la paz tiene que ser un pacto de la sociedad. Al final es eso. Es un pacto por el cual decidimos no matarnos entre nosotros mismos. Dejar esa costumbre inveterada porque ya tiene generaciones hacia atrás. Pero un acuerdo nacional no es para que las cosas continúen como están. He tocado el primer punto del acuerdo de las FARC, firmado por el gobierno de Santos. A veces hablamos del acuerdo y de la paz, pero no profundizamos su contenido. El primer punto del acuerdo de paz con la FARC habla de hacer una reforma agraria de 3 millones de hectáreas. Colombia tiene 20 millones de hectáreas de tierras fértiles, altísimamente concentradas en manos de una minoría de personas que no la hacen producir. Una herencia vieja, entre otras, del feudalismo. No hay país que se haya modernizado, como usted hablaba respecto a España,
que no tenga una estructura democrática, moderna, de su tierra, del uso de su tierra, de sus aguas, por tanto, porque tierra y agua en la agricultura se vuelven sinónimos. Bueno, el acuerdo de la FARC habla de 3 millones de hectáreas. No es ni mucho, comparativamente con el total de la tierra fértil. Pero ¿cuánto entregó el anterior gobierno? 17.000 hectáreas en 4 años. Y el plazo son 12. Es decir, que este gobierno y el que sigue, para cumplir el acuerdo de paz. ¿Cuáles los problemas nuestros para cumplir, aunque sea la mitad, 1,5 millones de hectáreas en estos 4 años? ¿Cuáles? De todo tipo. Nuestra mentalidad en el mundo del poder político en Colombia no está construida para permitir cumplir ese acuerdo. Yo hacía una pregunta, entonces, ¿para qué firmó el Estado ese acuerdo si no lo iba a cumplir? ¿Para engañar? ¿Para traicionarlo? Si se traiciona un acuerdo de paz, ¿qué espera la sociedad? Muchísima más violencia. ¿Para qué hicieron esa firma si no se iba a cumplir con el tema de entregar 3 millones de hectáreas a los campesinos? ¿La solidaridad internacional ha gravitado alrededor de cómo cumplir ese acuerdo? El gobierno de los Estados Unidos nos está ayudando a ver cómo compramos 1,5 millones de hectáreas. ¿O es retórica? Ahora, si nosotros no hacemos esto e incumplimos el acuerdo de paz, ¿qué viene a la sociedad colombiana? Y ahora estamos sentados con otros. Esos otros nos van a decir, bueno, ¿y ustedes ya cumplieron con el acuerdo de paz con la FARC? Porque si ustedes no cumplen con ese, ¿cómo pueden proponer nuevos acuerdos de paz? Parcial. De ahí que la tesis del acuerdo nacional me parece clave. Pero no es un acuerdo nacional para ver cómo el presidente de izquierda se arrodilla y sigue haciendo lo mismo que hacían los anteriores presidentes. Ese es otro engaño. Eso no es entender el electorado colombiano. No es que el presidente de izquierda entonces haga lo que se le dé la gana. No es, porque nadie tiene las soluciones individualmente. El acuerdo nacional es colectivo, pero es para hacer transformaciones. El acuerdo nacional es para hacer una reforma agraria, para industrializar a Colombia, para mejorar las condiciones de la fuerza de trabajo del país y de la mitad de la población que ni siquiera es una fuerza de trabajo asalariada, pero sí está en la indigencia y en la pobreza y en el hambre y en la exclusión. Si creemos que el país lo puede hacer con sus últimas medidas de los últimos 20 años, pues no necesitaríamos hacer acuerdo de paz. Pero si creemos que hemos fracasado en el terreno de la inclusión, de la lucha contra la pobreza y de la superación de la desigualdad social, rural y urbana, pues entonces tenemos que hacer un acuerdo nacional hacia las reformas. Esa es la paz. El verdadero proceso de paz no es la reunión que se hace en México, en Venezuela, entre la cúpula del ELN y el gobierno o los delegados. Es el acuerdo nacional, se tiene que hacer en todos los rincones del país. Tiene un propósito, que es transformar a Colombia, no conservar lo que no se debe conservar de Colombia. Transformar a Colombia en función de una sociedad democrática, construir una democracia. Ahora que la democracia está en cuestión, esa es la paz. ¿Eso puede lograr el desmantelamiento del narcotráfico? Yo sí creo, porque el narcotráfico crece en Colombia es por la desigualdad, por la exclusión, por el raquitismo económico productivo. Luego lo inverso achica el espacio del narcotráfico.
No será mágico, no será cuestión de días, pero si el proceso se activa, el proceso del desmantelamiento de las economías ilegales comienza. Luego, el apoyo que pueda dar Europa, pragmático en el sentido de saber hacia dónde es que se puede construir la paz en este país, no retórico, sino pragmático, para usar una palabra que a mí poco me gusta, pero que es esencial para construir la paz del país, es que si se supera pobreza, si se supera desigualdad social, si lo hacemos en el diálogo nacional, no impuesto, sino construido colectivamente, pues yo sí creo que tenemos un proceso de paz de verdad, eficaz. Es decir, que nos saque realmente de la guerra y de la violencia, eficaz. La política ahora tiene que tener eficacia. Nosotros, los latinoamericanos, no sé si por herencia española, somos retóricos, pero tenemos que ser eficaces. La retórica nos sirve para la construcción de frases bonitas. Nos gusta la palabra, pero ahora la palabra tiene que ser eficaz para poder resolver nuestros problemas. Entonces nos vamos a encontrar allá en... ¿En qué quedó la lucha contra la segregación social en la ciudad de Bogotá? En nada. ¿En qué quedó la lucha por fortalecer los espacios y el poder público común a toda la ciudad de Bogotá? En nada. Solo que ahora a eso le quieren llamar progresismo y alternatividad. No es más que Peñalosa. Es el mensaje que le mandan a la sociedad de que el narcoparamilitarismo volvió a ganar y que está gobernando. Tengo esperanzas en la humanidad y en el pueblo. Muy oportuno el tercer canal, en medio pues de la tragedia democrática que vivimos en el país. No tenemos medios alternativos suficientes para escuchar las voces de nuestro pueblo desde las regiones, desde el campo.